En este mundo, las peores enemigas son las que te sonríen, mientras afilan el machete para cortarte el alma sin hacer ruido. La gente que se hace pasar por buena te abraza fuerte para asegurarse de que no puedas escapar de su veneno. Yo aprendí tarde esa lección porque confié más de lo que debía. Me llamo Fabiana y vivía en Angangueo, Michoacán, con mi esposo Pedro y nuestro hijo Mateo. Creía que la vida me había cumplido todos mis sueños. Talía, mi prima, siempre decía ser mi hermana del alma, mi apoyo, mi alegría. «¡Qué suerte tienes, Fabi!», comentaba ella sonriendo mientras me trenzaba el cabello. Yo le creía cada palabra porque para mí era buena, de esas que uno confunde con ángeles nomás porque no han enseñado los colmillos. Los días empezaron a ponerse raros, cansancio, mareos, un frío en los huesos aún con el sol pegando fuerte. «Te veo pálida, mujer», dijo Pedro con preocupación mientras me tocaba la frente. «Debes descansar un poco». Yo me reía nerviosa porque no entendía qué me estaba pasando. Pensé que era puro desvelo por cuidar al niño, por estar cargando cosas, o simplemente porque ya no tenía 20 años. Talía llegaba a diario a ayudarme, aunque yo ni lo pedía. «Pobrecita, se te nota que no duermes bien», comentaba ella mientras me preparaba té. Pedro la agradecía, y yo también, porque la veía como familia de verdad. Pero había algo raro en su mirada cuando veía a mi marido. Brillaba como navaja bajo la luz. Yo no quería pensar mal, no quería llenar la cabeza de ideas feas, pero a veces, al despertar, la encontraba parada en la puerta del cuarto, viéndonos como si esperara algo. «¿Todo bien, Tali?», preguntaba yo medio dormida. «Sí, nomás vine a ver si necesitabas algo», respondía sonriendo con una taza en la mano. En el pueblo todos se conocen y las lenguas no descansan. Decían que Talía tenía mala sombra, que los hombres le sacaban la vuelta, que su sonrisa era puro cuento. «Cuidado con esa Fabiana», me dijo una vecina un día en la tienda. «Tiene ojos de bruja». Yo, mensa, defendía a mi prima de todos, sin saber que el enemigo ya estaba sentado en mi mesa, comiendo en mi plato y vigilando cómo mi fuerza se iba apagando poquito a poco. Después de tantas semanas sintiéndome rara, las mañanas se volvieron más pesadas que costales de maíz, y yo despertaba con un cansancio que me hacía llorar sin motivo. Sentía mi cuerpo débil, como si la fuerza se me estuviera acabando sin razón. «A lo mejor te hace falta hierro o vitaminas, mujer», dijo Pedro con cariño, tocándome la frente caliente. «Descansa tantito, yo veo al niño». Ese amor suyo me daba fuerzas, sí, pero la tristeza me chupaba el alma como si alguien estuviera rezando mi muerte por las noches. No era normal, era como si una nube me siguiera hasta adentro de la casa. Talía no fallaba un solo día. Llegaba con esa sonrisa dulce que apestaba a víbora. «Tú relájate, prima, yo te ayudo en todo», decía mientras se metía hasta donde no debía. Abría mis cajones como si buscara algo, olfateaba mis perfumes, revisaba mi ropa con ojos curiosos. Cargaba a Mateo como si fuera suyo, y Pedro la veía como si fuera una santa bajada del cielo. Una tarde encontré mi peine sin dientes y mechones de mi cabello tirados cerca del buró. Me dio un vuelco el corazón. Pensé que era por la enfermedad, que se me estaba cayendo por tanto estrés. Pero algo dentro de mí gritaba que no era normal. Doña Lupita, la vecina de enfrente, me miró fijito cuando fui por leche a la tienda. «Cuídate, Fabi», dijo en voz bajita como quien comparte un secreto de miedo. Hay mujeres que nomás quieren lo ajeno por coraje. Yo me reí para no llorar, pero el escalofrío me bajó hasta los talones. Pedro empezó a ponerse tenso. Mis silencios le dolían, y mis ganas de llorar por nada lo desconcertaban. Dormía cada vez más lejos en la cama, como si no quisiera sentir mi frío pegado a él. A veces ni me tocaba, me miraba como si ya no fuera yo. Y Talía, muy confiada, se quedaba sola con él en la sala. «¿Cómo sigues?», le susurraba bajito. «Ahí vamos, Tali»,
Gracias por todo, respondía Pedro, sin saber que yo escuchaba desde mi cuarto ese murmullo que me rompía el alma. Mi vida perfecta se me estaba haciendo polvo, y ella recogía cada migaja como si fuera suya. Cuando mi madrina doña Agripina, curandera vieja y sabia, de esas que no necesitan decir mucho para que se les crea, bajó del cerro y me vio tirada en la cama como trapo viejo. Sus ojos se pusieron serios, de esos que ya vieron mucho y saben cuando algo anda chueco. «Aquí hay mal puesto», sentenció con voz de mando mientras se persignaba. «Esto no es enfermedad, niña, es trabajo sucio». Yo sentí que la sangre se me helaba. Pedro tragó saliva queriendo hacerse el fuerte, pero se le notaban las manos temblando. Mateo dormía en la cuna, ajeno a todo, respirando suavecito. Mi madrina apagó las luces y sacó su bolsa de tela. Murmuró palabras que yo no entendí, pero que sonaban antiguas, poderosas, como si hablaran directo con el monte. Agarró un huevo fresco y empezó a pasarlo por todo mi cuerpo sudado, desde la frente hasta los pies, mientras rezaba entre dientes. «No te muevas, mija», susurró con firmeza. «Este mal se espanta con valor, no con lágrimas». Cuando quebró el huevo en un vaso de cristal, el agua se volvió negra como lodo de panteón. Y entonces, un olor a perro muerto llenó la habitación. Pedro dio un paso atrás, cubriéndose la nariz. «¡Jesús bendito!», dijo en voz baja, horrorizado. «Alguien está usando tus cabellos para hacerte daño de verdad, niña», dijo mi madrina frunciendo el ceño. «Esto no es cosa ligera». Me llevé la mano a la boca y casi vomito del susto, y pensé, solo podía ser ella. «Talía», susurré temblando. «Ella me peina todos los días. Se lleva mis pelos como si fueran basura». Mi madrina se quedó callada unos segundos. Luego cerró los ojos y susurró algo hacia la llama de la vela. «Pinche desgraciada», dijo mordiéndose el labio con rabia. «Trae envidia de la fea, pero envidia de la mala, de la que mata». Justo en ese momento, una de las velas se apagó sola, como si alguien invisible hubiera soplado desde la sombra. Pedro quiso decir algo, pero su voz apenas salió. «No puede ser. Talía no haría eso», balbuceó. «Ay, muchacho», interrumpió mi madrina. «El mal entra por donde uno menos lo espera. Y si tú no la ves, es porque no quieres verla». Yo me abracé a mi madrina como si fuera mi último salvavidas. Supe en ese instante que la traición venía de mi propia sangre, de la que reza contigo mientras te entierra poquito a poco. La limpia terminó, pero el miedo apenas empezaba. Desde la noche de la limpia, cada mirada de Talía me sabía a veneno. Ya no era solo sospecha, era certeza en el pecho. Yo la veía relamerse cada vez que Pedro me preguntaba cómo me sentía, como si disfrutara ver mi debilidad desde su trono falso de ayuda. «Qué bueno que vine. Si no, esta casa ya estaría hecha un desmadre», dijo ella con descaro mientras lavaba los platos. Yo apreté los dientes, tragándome la rabia. Empecé a fingir que estaba más débil de lo que realmente estaba, solo para observarla, y funcionó. Se ponía nerviosa, incómoda, desesperada si yo no la dejaba tocarme el cabello. Pedro, bien aferrado y sin querer ver la verdad, defendía a Talía cada vez que yo insinuaba algo. «Ella nomás te cuida, no seas malagradecida», dijo una noche mientras me acomodaba la cobija sin mirarme a los ojos. Pero yo ya no era la misma ingenua de antes. Una tarde, mientras salía del baño, la vi olfateando una camisa de Pedro. La tenía pegada a la cara, los ojos cerrados y una sonrisa torcida como diablo en misa. Desde chamacas, Talía siempre quiso lo que era mío. Mis juguetes, mis vestidos, mis amigos. Yo pensaba que era cosa de niñas mimadas, pero ahora entendía que nunca dejó de envidiarme. Y un día decidió que también quería a mi marido, mi hijo, y mi lugar en esta casa. Esa noche, buscando unas cobijas viejas debajo de la cama,
Encontré algo que me heló la sangre. Un frasquito envuelto en tela negra, con tierra de panteón, hilos rojos y un mechón de mi cabello amarrado con nudos. Me quedé sin aire. Mi alma gritó como si la hubieran pisado. «Esto no es normal, Pedro», le dije con la voz cortada. «Esto es brujería de la más mala. ¡Mira esto!». Pedro tomó el frasquito con manos temblorosas. Lo miró un segundo. Y luego volteó a ver hacia la puerta. Ahí estaba ella, Thalía, sonriente, torcida, sabiendo que la habíamos descubierto. «¿Todo bien?», preguntó con voz dulce. Y en su sonrisa no había dulzura, solo veneno. El tipo de sonrisa que uno ve antes de que empiece la guerra. Después de encontrar el frasco con tierra de panteón, no pude quedarme quieta. Algo en mí ardía con rabia y desespero. Esa tarde, fingí que iba al baño, pero en realidad esperé tras la puerta. Vi cuando Thalía salió de mi cuarto con algo escondido en el delantal, mirando para todos lados como rata envenenada. Mi corazón se me quiso salir del pecho. La seguí sin hacer ruido, descalza, con el alma en vilo. Se metió a su casa dejando la puerta casi cerrada, como si me estuviera retando, como si me dijera: «Órale, asómate si tienes ovarios». Entré cuando no se dio cuenta. Adentro olía a copal viejo, a encierro, a humedad de panteón. El aire estaba pesado. Sobre la mesa había velas negras encendidas, fotografías mías y de Pedro volteadas boca abajo, y un plato con mi cabello quemado. «Pinche bruja», susurré mordiéndome la lengua para no gritar. Antes de que pudiera dar un paso más, escuché los suyos. Me escondí detrás de un ropero viejo, tapándome la boca para no soltar un grito. Ella entró riéndose sola, como loca, con una camisa de Pedro en las manos. La olía, la abrazaba, la acariciaba como si fuera un bebé. «Pronto serás mío, mi amor. Tú ya no amas a la otra», dijo ella con su voz torcida. «Tú nunca tuviste por qué ser la favorita, Fabiana», susurró ella como si yo la escuchara. «Todo lo tuyo debió ser mío desde siempre, y ya casi lo es». Casi me meo del miedo y de la rabia. Sentí que, si me quedaba un segundo más, iba a saltarle encima, pero me aguanté. Esperé a que se fuera al cuarto del fondo y salí corriendo como alma que lleva el diablo. Regresé a mi casa con el pecho ardiendo. Sentía que, si no lo decía, me explotaba por dentro. «Pedro, abre los ojos. Esa vieja te quiere quitar de mí», le reclamé con lágrimas en los ojos. Pero él nomás se quedó callado, mirando al suelo, como si no supiera qué creer, como si dentro de él algo se estuviera rompiendo. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía las velas, el plato con mi cabello, la voz de Thalía repitiendo su veneno. Llovió toda la noche, con truenos que sacudían la casa, y yo sentí que era Dios mismo gritándome que tenía que actuar ya, porque si no la sacaba yo, ella me iba a sacar a mí. Los días siguientes fueron un infierno, no solo por la debilidad en el cuerpo, sino por la desesperanza en el alma. Mi fe ya no alcanzaba y Pedro, sin querer enfrentar la verdad, me dejaba sola con la bruja metida en mi casa como si no pasara nada. «Ya descansa, Fabi. Thalía y yo vemos la cena», dijo él una tarde, sin darse cuenta del veneno en sus palabras. Yo quería arrancarle los ojos a esa desgraciada cada vez que lo tocaba del brazo, suavecito, como si fuera suyo, como si ya lo hubiera ganado. Una noche me armé de valor. Esperé que Pedro saliera al patio a buscar leña y me le acerqué a Thalía, bajito, con el corazón latiéndome en las sienes. «¿Qué chingados quieres, maldita?», le solté con los ojos llenos de odio. Ella no se inmutó. Sonrió como si disfrutara mi dolor y me respondió suave, con esa voz falsa que usaba para rezar. «Tú ya estorbaste, prima». Sentí que el piso se movía, que el aire se me volvía fuego en el pecho. Mi madrina doña Agripina regresó esa misma semana, como si supiera que me estaba muriendo por dentro.
Llegó con un saquito lleno de sal bendita, hojas de ruda y una cruz hecha de ocote tallado a mano. «Esta guerra no es nomás contigo, niña», dijo bien seria. «El diablo anda metido y quiere lo que no le pertenece». Yo asentí, abrazándola, sintiendo su fuerza como si me pasara corriente por la piel. Ya no quería morir, pero si esa culera se quedaba con Pedro, prefería que la tierra me tragara antes. Esa noche llovía otra vez. El viento se colaba por las rendijas y me ponía los pelos de punta. Escuché pasos en la cocina, muy queditos, y luego una sombra cruzó por la puerta de mi cuarto. No era Pedro. No era nadie que debiera estar despierto. Me quedé inmóvil, respirando por la nariz, con los ojos bien abiertos. Supe en ese momento que el mal me estaba respirando en la nuca, esperando que yo me rindiera. Pero me hice fuerte por Mateo, por mi niño, por lo que me quedaba de vida. Y juré en silencio que Talía no iba a ganar esta pelea, aunque yo acabara hecha pedazos. Con la ayuda de mi madrina, mi cuerpo empezó a reaccionar poquito a poco. Ya no me sentía un fantasma. Comía, dormía mejor y tenía fuerza para hablar sin que la voz se me apagara. Y eso a Talía le ardió como chile en herida abierta. «Qué bueno que ya estás de pie», dijo ella, falsa como promesa de borracho, con una sonrisa que no le alcanzaba a los ojos. Pedro notaba la tensión. Se le notaba en el ceño fruncido, en los silencios largos. Pero quería hacerse el ciego, porque aceptar la verdad dolía más que cualquier fiebre. Una tarde Talía quiso cargar a Mateo. «Ven con tu tía, mi amor», le dijo estirando los brazos. Pero él se puso a llorar con desesperación, como si viera al mismísimo diablo detrás de ella. «No toques a mi hijo», grité yo con toda la fuerza que me quedaba, parándome de golpe. Pedro se sobresaltó. Mateo se abrazó a mis piernas. ¿Y Talía? Talía me miró con odio puro, ese que ya no sabía esconder, ese que venía de muy dentro. Pedro quiso calmarme, con esa voz temblorosa que uno usa cuando ya no encuentra palabras. «No digas tonterías, Fabi», dijo Pedro bajando la mirada. «Talía nomás quiere ayudarnos». Pero ya era tarde pa' mentiras, pa' tapar el sol con un dedo. «Esta cabrona usa mi pelo pa' verme morir y quedarse contigo», le solté mirando directo a los ojos de Pedro. Él se quedó mudo, blanco, como si el alma se le hubiera caído a los pies. Miró a Talía, luego a mí, luego al suelo. No dijo nada. «¿Qué dices, prima? Yo te quiero», susurró ella fingiendo inocencia con voz temblorosa. Pero yo ya no era ingenua. Esa máscara ya no me engañaba. «Yo sé lo que haces, hija del mal», grité, como si escupiera una maldición con todo el pecho. El silencio que vino después fue tan hondo que hasta la noche pareció contener el aire. Mateo dejó de llorar. Pedro cerró los ojos como si quisiera despertar de una pesadilla. Y Talía, parada ahí, con la cara desencajada, entendió que la máscara se le había caído, que su juego se había acabado. Después de eso, ya no había vuelta atrás. El día que reventé ya no me alcanzó la paciencia ni el miedo. Me brotó la rabia desde lo más hondo, y con ella una fuerza que ni sabía que tenía. Era día de fiesta en Angangueo, música en la plaza, niños corriendo entre los puestos de elotes, la banda tocando como si nada doliera. Y ahí estaba ella, Talía, bien campante, apoyada en el brazo de Pedro, rozándole la palma con la punta de los dedos como quien acaricia lo que ya siente suyo. Le susurró algo al oído con esa voz que corta como cuchillo, y él se hizo para atrás incómodo, pero sin valor para decirle nada. Sentí que me ardía la sangre. Corrí como tormenta, le jalé las greñas con una mano y con la otra le solté un cachetadón que sonó como trueno de agosto. «¡Bruja malnacida, querías a mi marido!», grité frente a todos mientras ella chillaba como si no supiera de qué se trataba. «Estás loca, Fabi», dijo ella temblando, pero yo ya no creía sus cuentos ni aunque vinieran con lágrimas.
La arrastré por la plaza como si fuera trapo viejo de cantina, y la gente abrió los ojos grandes, sin saber si meterse o rezar. «¡Confiesa que querías verme muerta!», rugí yo apretando su cuello con la rabia de todos los días que me tragaba sola. Pedro se metió como pudo. «Basta, por favor, cálmense», dijo con la voz temblando mientras intentaba separarnos. Yo lo miré, desesperada, rota, con el alma en la cara. «No te quedes así, Pedro. Mírame y dime si no ves lo que esa mujer está haciendo», le supliqué entre sollozos. La muy desgraciada intentó morderme, y ahí empezó la pelea de verdad. Uñas, jalones, gritos. La gente gritaba, otros miraban sin moverse. «Yo te quería ayudar», mintió ella llorando. «Querías robarme la vida, hipócrita», le grité tirándola al suelo. La banda dejó de tocar, hasta los pájaros se callaron. Todo Angangueo vio como la buena Thalía se arrastraba por el empedrado con la cara desencajada, con el demonio asomándose por fin donde antes fingía bondad. Desde ese día, nadie volvió a mirarla igual, y yo supe que la guerra ya no era privada. Ahora era de todo el pueblo. Después de lo que pasó en la plaza, Thalía quedó más hundida que nunca, sin que nadie la defendiera. La cara moreteada, el orgullo por los suelos y los ojos perdidos como si ya no supiera quién era. Nadie se le acercaba. Decían que traía el diablo pegado en la espalda, que si la mirabas mucho rato, se te pegaba la desgracia. Yo regresé a mi casa con Mateo en brazos y con Pedro siguiéndome los pasos, pidiéndome perdón con voz bajita, jurando que por fin había abierto los ojos. «Tú siempre tuviste razón, Fabi», dijo cabizbajo como niño regañado. Me cegó la culpa y la costumbre, pero las cosas no se calmaron. Las noches se volvieron más pesadas, como si la oscuridad cargara odio. Se escuchaban pasos afuera, y no eran de animal ni de cristiano. Eran otros, más fríos, más lentos, como si alguien buscara venganza. Mateo se despertaba llorando, señalando la ventana con el dedito, los ojos bien abiertos como si viera algo que yo no alcanzaba a ver. Pedro se persignaba y echaba sal en las esquinas, temblando del miedo. Thalía dejó de salir de su casa, pero el pueblo chismeaba que se reía sola en las madrugadas, que hablaba con las sombras, que tenía los santos volteados. «Eso le pasa a quien juega con la brujería», dijo mi madrina una mañana mientras preparaba infusión de ruda y estampa de San Benito. «Se le pega lo que invoca». Yo también sentía el precio en el cuerpo, dolores en el pecho, sueños con agujas que se me clavaban en la lengua, el polvito del panteón que me ardía en la piel, aunque ya me hubiera bañado con albahaca. Una tarde gris, con la neblina bajando por el cerro como serpiente. La vi parada en la esquina. Thalía, o lo que quedaba de ella. Ojos hundidos, piel ceniza, temblando como si la muerte le soplara en la nuca. Me miró sin parpadear. «Tú me lo quitaste todo», susurró con voz rota, apenas audible, como un mal pensamiento. Y luego desapareció entre la neblina, como si se la tragara el mismo aire del pueblo. Ese día entendí que, aunque yo siguiera viva, el miedo todavía andaba suelto. Porque lo que la brujería toca, nunca se va limpio. Pasó el tiempo y mis fuerzas regresaron poquito a poco. Volví a cocinar, a reír bajito, a sentir el calor de Mateo pegado a mi pecho. Pero la paz, esa nunca volvió del todo, porque hay heridas que no cierran aunque las entierres con flores y oraciones. Thalía se quedó en Angangueo sola como perro sin dueño. Vive en una casa fría, con cortinas cerradas y una lámpara parpadeando todo el día, como si la oscuridad le respirara encima. La gente dice que ahí no crecen ni las plantas. En cada reunión familiar aparece callada, con el cabello sucio y la mirada perdida, como si estuviera buscando sombras detrás de mí. Nadie la saluda. Nadie le ofrece café. La gente murmura bajito. No está bien, la Thalía se volvió loca. Pero nadie se le acerca por miedo a llevarse su desgracia. Yo nomás la miro firme, sin miedo.
porque sé lo que intentó hacerme, sé de lo que fue capaz. Una vez en la cocina de la abuela, me habló por primera vez en meses. ¿Sigues viva, prima?, preguntó con voz apagada, como si no creyera lo que veía. «Y más fuerte que tú, cabrona», le respondí sin temblar, orgullosa de seguir en pie. Mateo ya estaba un poquito más grande y, aún así, se esconde detrás de mí cada vez que ella aparece. Dice que huele feo, que sus ojos lo asustan, y aunque los adultos fingen no escuchar, todos saben que los niños ven lo que uno no quiere aceptar. Pedro ya no habla de ella, ni la mira, baja la cabeza si la cruza en misa, como si le diera pena recordar lo cerca que estuvo de perderlo todo. Dicen que en las noches se escuchan sus gritos, que repite nombres que no son de este mundo, que llora y luego ríe como si algo se le metiera al cuerpo. Dicen también que las sombras la jalan de los pies cuando duerme, y que sus ojos nunca descansan. Y así se quedó la vida. Yo en mi casa, con los que me aman, limpiando cada rincón con sal y fe. Y ella, allá, pagando con soledad lo que sembró con odio. Porque la brujería no perdona a quien la usa para destruir. Y los ojos de la culpa nunca se apagan. Nací un 12 de octubre, justo cuando la tormenta se soltó con furia y el agua bajó tronando la barranca. Mi nombre es Eusebio Mendoza Ramírez, pero pa' muchos nomás soy el Chevo. Dicen que mi mamá, Carmen, gritó mi nombre antes de tragarse la sangre que le ahogó el último suspiro. Nunca la vi, ni siquiera tengo una foto, ni un rebozo suyo, nada. A veces cierro los ojos y me la invento. Una mujer morena, de trenzas largas, cantándome corridos para dormirme. Pero lo único que tengo es el silencio de mi padre. «No llores, chamaco», murmuró mi padre Juan mientras me cargaba por primera vez. «Vas a ser fuerte, ya lo verás». Dicen que era hombre recio, de manos agrietadas como la tierra del surco. Cuando mamá se fue, nos quedamos solos en un jacal prestado, con techo de lámina que lloraba cada vez que llovía. Alrededor, puro magueyal y cerros, y un viento que silbaba cosas raras en la noche. Mi padre trabajaba de sol a sol, jornalero en tierras ajenas, rajándose el lomo para que yo tuviera frijoles y tortillas. Nunca me pegó, eso sí, pero tampoco supo cómo abrazarme. Si lloraba en la madrugada, se levantaba, prendía el ocote y nomás me veía. A veces me tapaba mejor con la cobija, pero nunca decía nada. Cuando le preguntaba por mamá, él mascaba tabaco, escupía al suelo y se limpiaba la boca con la manga. ¿Cómo era mi mamá?, pregunté una vez cuando tenía como 6 años. «Dios la tiene a su lado», contestó él sin verme. «No preguntes tanto, Chevo». Y así se me fue metiendo en la cabeza que debía guardarle respeto a la muerte, como si estuviera viva, mirándome desde algún rincón del jacal. A veces, cuando dormía, la sentía sentada junto a mi catre. Me gustaba pensar que me peinaba el cabello con sus manos suaves, pero despertaba sudando, con el corazón retumbándome en el pecho. Me daba miedo y no me daba miedo, todo junto. Con los años aprendí a ayudarle a mi padre. Sembrábamos maíz, cortábamos leña, cargábamos agua del ojo de la barranca. Nunca fui a la escuela. Mi padre decía que mejor aprendiera a leer los signos de la tierra, la forma en que el zacate se dobla, el rumor del viento entre los nopales, el mugido de las vacas cuando huelen la lluvia. Yo obedecía, pero dentro de mí algo se revolvía cada vez que el viento silbaba entre los magueyes. Sentía que me esperaba algo que no entendía, pero que olía a tierra mojada y a sangre seca. Como si mi madre todavía tuviera la boca abierta, llamándome. Tenía 8 años cuando soñé algo que me rompió el pecho y me dejó temblando como hoja de maíz. Aquella noche hacía frío. El viento se metía por las rendijas del jacal y la luna estaba hinchada, bien redonda, como si me mirara desde arriba. Soñé a mi padre tirado junto a la cerca de púas, la misma que rodeaba el potrero. Estaba boca arriba, con los ojos abiertos, mirándome sin parpadear.
La piel se le veía ceniza y el sombrero, caído junto a su mano, tiesa como rama seca. Me desperté empapado en sudor, con la camisa pegada al lomo y las cobijas enrolladas en mis piernas. Me senté en el catre y escuché su respiración. Dormía profundo, ajeno a mis pesadillas. Tragué saliva, agarré la cruz de palma que colgaba en la pared y le recé bajito. Pero el miedo se me quedó agazapado debajo de la almohada como culebra dormida. Al otro día, mientras me peinaba con sus manos ásperas y llenas de tierra, me miró de reojo. ¿Qué soñaste, Eusebio?, preguntó mi padre sin soltarme el cabello. Nada, papá, respondí bajito. Puras tonterías. Me soltó una palmada suave en la nuca. Los sueños no sirven para nada, chamaco. Lo que vale es estar despierto. 3 días después, la tormenta se dejó venir con ganas. Los relámpagos partían la noche como cuchillos. Fue cuando lo hallaron tirado junto a la cerca, chamuscado por un cable que se vino abajo de un poste viejo. Nadie supo explicar cómo pasó. Dijeron que fue cosa de mala suerte, que ni tiempo tuvo de gritar. Me quedé parado frente al ataúd de pino barato, oliendo el copal y escuchando los rezos de las comadres. Su cara estaba tranquila, casi como si todavía soñara, pero yo sentí otra cosa, que algo dentro de mí lo había matado, como si mi sueño hubiera salido de mi cabeza para empujarlo hasta la muerte. No lloré, no dije nada. Me guardé el miedo y el secreto bien hondo, donde nadie pudiera rascarlo. Desde entonces aprendí que mi silencio era más seguro que mis palabras. Y cada que cierro los ojos, vuelvo a verlo junto a la cerca, quieto como tronco seco, esperándome. Después del entierro de mi padre, me llevaron con don Leandro, un viejo jornalero que había trabajado a su lado en las milpas. Decían que era hombre de buen corazón, aunque la mala lengua contaba que de joven se peleaba hasta con su sombra. Me recibió sin hacer preguntas, nomás me echó un vistazo de arriba abajo, como midiendo si valía la pena darme techo. «No estés triste, muchacho», dijo don Leandro al recibirme. «Aquí no te va a faltar tortilla». Y tenía razón. En su jacal siempre olía a maíz recalentado, a frijoles negros hirviendo despacito sobre el fogón. Dormía en un petate arrimado a la pared de carrizo, pegadito al humo y al calor que se colaba toda la noche. Olía a leña, a tierra mojada y a sudor rancio que se quedaba impregnado en la ropa. Cuando soñaba cosas feas, me mordía la lengua para no contarlas. Sabía que si hablaba, algo malo podía pasar. A veces despertaba a media madrugada con el pecho apretado, viendo sombras que se arrastraban por las esquinas del jacal. Pero cerraba los ojos y apretaba los dientes. No iba a dejar que mis palabras salieran. Una noche, mientras don Leandro se atizaba un cigarro de hoja, me miró con ojos entornados, brillándole a la lumbre. «¿Por qué no hablas, Eusebio?», preguntó don Leandro soltando el humo despacito. «Porque mis palabras matan», contesté sin mirarlo. «No digas tarugadas, muchacho», respondió don Leandro mientras rascaba la brasa con un palo. «Aquí uno se muere por hambre, no por palabras». Comía lo que sobraba, tortillas duras, un puñado de sal, a veces un traguito de atole ralo. Para ganarme el taco, cargaba agua desde el ojo de la barranca, juntaba leña y ayudaba a desgranar mazorca. Don Leandro nunca me gritó, pero tampoco me preguntó más. Era como si entendiera que lo mío no tenía remedio. Con los días, empecé a pensar que yo estaba torcido por dentro. Algo no encajaba conmigo. Sentía que mis ojos veían cosas que otros ni volteaban a mirar. Un perro flaco que aullaba a la nada, sombras paradas detrás de la puerta, murmullos que se colaban entre las paredes de barro. Pero nadie sabía nada, ni yo mismo. Solo aprendí a quedarme quieto, mirando, como si mis ojos fueran un pozo hondo, lleno de cosas que no debía contar. A los 12, empecé a vender queso y leche afuera de la cantina de doña Hilaria, una vieja brava que no dejaba fiar ni a los borrachos que le lloraban de rodillas. Entre gritos, risas
y trastos sucios. Conocí a Rosita, la mesera más bonita de todo el pueblo, aunque su sonrisa siempre cargaba cansancio y sus manos parecían llenas de golpes que no se veían, pero se sentían. Rosita me echaba el ojo cuando barría la entrada, como cuidando que no me llevara el diablo entre tanto beodo. «¿Por qué me miras así, Eusebio?», preguntó Rosita mientras me servía un plato de frijoles con chile de molcajete. «Porque usted brilla», le respondí, sin entender por qué. Rosita era de esas mujeres que cargan su propia sombra y la de otros. Decía que el amor era cosa de novelas y que la vida le había enseñado a esconder las lágrimas entre trago y trago. Cuando llovía, me dejaba quedarme en la trastienda, entre cajas de cerveza y costales de sal. Ahí nos sentábamos pegaditos, fumando cigarros robados de la barra y contando secretos que nadie más quería oír. «Tú no vas a ser como ellos, ¿verdad?», preguntó Rosita una noche mientras me sacudía la tierra del pantalón. «No, Rosita», prometí sin saber mentir. Yo no entendía de promesas ni de caricias. Ella me enseñó que a veces el miedo se calma con un abrazo flojito, sin palabras. La primera vez que dormí con ella no hubo pecado, solo el calor de dos cuerpos que no querían estar solos. Rosita me cubría con su rebozo, me acomodaba la cabeza en su regazo y me contaba de los hombres que nunca pudo elegir. Decía que cada trago que servía era un peso más en la espalda, pero que conmigo era diferente. Yo no sabía bien por qué, solo sentía que cuando me hablaba bajito, todo el ruido de la cantina se apagaba. A veces despertaba de madrugada, escuchando los gritos de los borrachos afuera, mientras Rosita me acariciaba el cabello como si fuera un cachorro herido. Ella fue mi casa cuando no tenía a dónde volver. Entre el humo, la música rota y la promesa de que algún día la iba a sacar de ahí, aunque ni yo mismo me creyera capaz. Cumplí 15 y mis sueños dejaron de ser dudas para volverse aviso. Antes nomás eran imágenes raras, sombras que se arrastraban entre el monte o figuras que me hablaban sin voz. Pero ese año algo cambió. Lo que soñaba se plantaba en la tierra como semilla mala. Vi un becerro ahogarse en la acequia del rancho de don Rubén. Se me apareció en la cabeza, pataleando en el agua lodosa, con los ojos volteados, y pasó. A los 2 días, los hombres lo sacaron inflado, echando pestilencia. Vi la milpa de don Ricardo arder como si la hubiera mordido el mismo infierno. Se lo conté a don Leandro y solo me dio un manazo en la cabeza, diciendo que dejara de inventar cuentos. Una semana después, la milpa se encendió de madrugada. Dijeron que fue una colilla mal apagada, pero yo sabía que era mi sueño abriéndose paso. Una noche soñé a Rosita tirada en el suelo de la cantina, con la falda revuelta y la cara pálida como cal. Desperté con un grito atorado. Me salí corriendo de la trastienda para buscarla. La encontré en la banca de siempre, fumando y riéndose con 2 borrachos. Me senté junto a ella, temblando. «No vayas hoy, Rosita», le supliqué mientras me acariciaba el pelo, intentando que no escuchara mi voz entrecortada. «¿Qué dices, Eusebio?», rió Rosita encendiendo un cigarro con las manos manchadas de humo. «Si no trabajo, no como». No me hizo caso. Esa misma noche, entre el bullicio y los tragos, Rosita se desmayó atrás de la barra. La encontraron tirada igualito a como la vi en mi sueño. Doña Hilaria mandó traer a don Cipriano, el curandero del pueblo. Cuando supo lo que yo había visto, me agarró del brazo y me clavó los ojos. «Ese don no se regala, muchacho», dijo don Cipriano con voz ronca mientras me miraba como si pudiera verme por dentro. «Ese don se carga, y el que lo tiene, paga caro». Me quedé callado, sintiendo que la garganta se me cerraba como puerta vieja. Entendí que ya no había vuelta atrás. Lo que veía, se cumplía. No importaba cuánto me mordiera la lengua o cuánto callara. Cada sueño era una deuda con la muerte, y yo apenas estaba aprendiendo a soportarlo. Una madrugada me salí al campo, con la cabeza ardiéndome de preguntas. Pensaba que tal vez era un brujo, uno de esos que la gente teme y respeta,
que mis visiones, en lugar de desgracia, podrían traerme algún beneficio. Caminé sin rumbo, pisando la hierba mojada, escuchando a lo lejos el canto de un gallo rezagado. El cielo estaba tan negro que parecía tragarse mis pasos. Llegué al árbol de mezquite, el viejo, el que estaba marcado con clavos y trapos. Allí siempre colgaban aves muertas, cuervos, palomas, hasta un gallo que alguien sacrificó para espantar males. Me quedé quieto, sintiendo un cosquilleo en la nuca. Entonces los vi. 2 hombres parados junto al tronco, sin moverse, sin sombra. Uno era alto, vestido con un gabán que le rozaba los talones. Tenía los ojos como pozos hondos, negros y tranquilos. Me habló sin mover mucho la boca, como si sus palabras vinieran de adentro de mí. «Puedes salvar a los tuyos», dijo con voz suave, mirándome fijo. «Solo tienes que callar. No digas lo que ves. Guarda silencio y no cargarás culpas». El otro estaba encorvado, flaco como la muerte. Tenía la piel pegada a los huesos, las manos largas, uñas negras. Soltó una carcajada que me erizó la piel. «Engaña, Eusebio», dijo relamiéndose los labios como coyote hambriento. «Pide, cobra, manda. Serás rey en tu miseria». Me ardieron los ojos. Sentí que un sudor frío me corría por la espalda. Pensé en Rosita, en su cuerpo tibio, en su risa cansada. «¿Y Rosita?», pregunté apretando los puños, sintiendo la voz raspada en la garganta. «No quiero que le hagan daño. No la toquen nunca». El flaco se encorvó más, acercándose tanto que olía a tierra podrida. «Rosita es tuya, si no dudas», rió el flaco echándose polvo a los hombros. «Solo abre la boca cuando convenga, muchacho. Engaña y tendrás lo que quieras». Me quedé parado, con la certeza de que estaba hablando con el mismísimo diablo y con la muerte. Ahí entendí que ya me estaba volviendo un adivino, un curandero de mentira. Sentí que mis pies se hundían en la tierra, como raíces que no quería. El viento se llevó sus figuras como humo de ocote, dejándome el pecho revuelto. Cuando volví al jacal, Rosita dormía hecho ovillo, abrazada a su rebozo. Me arrodillé junto a ella, mirándole la cara como quien mira una cruz. Ahí supe que ya había decidido mentir. Mentir para protegerla, mentir para salvarme, mentir para ganarme la vida. Ya era adulto cuando empecé a curar sin curar, a ver sin ver. A engañar, pues, sabiendo jugar con la ingenuidad de la gente que se agarra de cualquier esperanza con tal de no morirse de tristeza. Me sentaba en un banquito viejo, debajo de un techo de lámina oxidada, mientras la fila se formaba desde antes del amanecer. Mujeres con ojos hinchados, viejos con la espalda doblada, niños que me miraban como si pudiera escupir milagros. «Don Eusebio, ¿mi marido volverá?», preguntaba una viuda poniéndome un pollo a los pies, como si el sacrificio pudiera torcer la voluntad de un muerto. «Volverá si rezas esto», respondía yo, entregándole hojas de maíz envueltas con tierra del solar y unas palabras que ni yo mismo entendía. La gente me traía gallinas flacas, costales de frijol, unos pesos que guardaba en una caja de galletas. Me daban respeto. Me miraban como si pudiera sostener el cielo con una mano. Yo sentía que cada mentira me encajaba una astilla en el corazón, pero el miedo a quedarme sin nada era más grande que la culpa. Rosita me esperaba en la cama, cada vez más delgada, cada vez más mía. Ya éramos marido y mujer, aunque nadie nos casó, más que la necesidad de no dormir solos. A veces la escuchaba toser en la madrugada, pero cuando me arrimaba, se tragaba el dolor y me sonreía. «No te pierdas, Eusebio», suplicaba Rosita acariciando mi cara con manos temblorosas. «No dejes que eso te cambie». «Estoy aquí, siempre», mentía yo, besándole la frente, sintiendo su piel ardiendo como brasa. Un día vino el padre Elías, el único que no me tragaba mis cuentos. Entró a mi jacal oliendo a incienso y sudor de sotana, mirándome como si viera al mismo Judas. «No juegues con la fe del pueblo»,
advirtió, dejando un crucifijo viejo sobre mi mesa. La mentira pesa más cuando se enreda con el alma. Pero ya era tarde. Sabía que el diablo cobra, aunque nadie lo vea. Sabía que cada promesa que escupía era un hilo amarrado a mi garganta. La gente se arrodillaba frente a mí como si yo fuera un santo. Y yo no era más que un curandero de mentira, un pobre infeliz jugando a mandar sobre lo que no entiende. Y mientras Rosita dormía, yo soñaba con la deuda que cada gallina me dejaba en la espalda. Cada vez engañaba más a la gente, sin un gramo de escrúpulo. Me gustaba ver cómo se arrodillaban, cómo dejaban pollos, puercos flacos, hasta collares heredados con tal de escuchar una mentira que les calmara la desgracia. Ganaba dinero con el miedo ajeno, con la esperanza podrida de los demás. Pero uno aprende, aunque sea tarde, que todo lo que se hace de malo regresa. Es la ley del retorno. Y para mi desgracia, me tocó pagarlo de la forma más jodida. Rosita empezó a olvidar lo sencillo: un plato en la mesa, la llave del cántaro, mi nombre en sus labios. Al principio pensé que era cansancio, que un té de hojas amargas le iban a devolver la memoria. Pero no. Una tarde, se sentó frente a mí, con su rebozo mal puesto, mirando la calle polvorienta como si nunca la hubiera visto. «¿Quién eres, muchacho?», preguntó Rosita mirando por la ventana polvorienta, con los ojos aguados como si buscara a alguien más detrás de mí. «Soy Eusebio, Rosita», contesté, tragándome el grito que me arañaba la garganta. La llevé con don Cipriano para ver si sus hierbas la amarraban de vuelta a su cabeza. Nada. Después la cargué hasta la clínica del doctor Urbano, que olía a alcohol barato y sudor de enfermo. El doctor me miró sin querer verme. «Es la mente, muchacho», dijo el doctor Urbano, bajando la mirada como quien reza por dentro. «No hay remedio». Busqué al padre Elías, aunque sabía que no iba a ayudarme. Me soltó unas oraciones que colgué junto a la cruz de madera, como si sirvieran de algo. Con los días, Rosita dejó de caminar. La cargaba en brazos, sintiendo sus huesos como palos resecos, mientras ella me escupía insultos que no entendía o sonreía como una niña perdida que busca a su madre en el mercado. A veces, mientras dormía, la abrazaba fuerte, escuchando su respiración cortada como si fuera mi última oración. Supe entonces que ninguna visión la salvaría, ni mis manos sucias de engaño, ni mis rezos prestados. Rosita se me estaba muriendo sin acordarse de quién era yo. Era el precio que estaba pagando por cada mentira, cada gallina, cada centavo podrido que saqué de la fe del pueblo, y todavía me faltaba pagar más. Un tiempo después, Rosita se fue una madrugada de lluvia, sin soltar un suspiro. Murió calladita, llevándose con ella lo poco que quedaba de mí. Primero perdí a mi madre, después a mi padre, y ahora se me moría el único amor que tuve. Me quedé sentado junto a su petate, escuchando cómo la tormenta golpeaba el techo de lámina, mientras sentía que se me partía el pecho por dentro. «Quédate, mi amor», rogaba yo, apretando sus dedos helados, sintiendo cómo la vida se le escurría despacito. «No me olvides, Eusebio», murmuró ella, con voz que ya parecía viento antes de perderse en la sombra. Le recé a Dios, a la muerte, al mismo diablo si hacía falta. Les supliqué como perro lastimado, sin importarme que nadie escuchara. «Dame su recuerdo, aunque sea lo único que tenga», grité arrodillado junto a su cuerpo, temblando de frío y rabia. Pero nadie respondió, ni trueno, ni voz, ni visión. Lo que tuve de brujería se me hizo polvo entre los dedos. No hubo aviso ni señal, solo su cuerpo quieto, envuelto en su rebozo raído. La enterré bajo un mezquite, lejos de la cantina donde nos conocimos. No quise que su recuerdo se quedara atrapado entre risas de borrachos y promesas vacías. Don Leandro me ayudó a cavar la fosa. No dijo nada mientras la lluvia nos calaba hasta los huesos. Solo trabajó con su pala, lento, como si cada palada pesara el doble.
El tiempo no devuelve nada, dijo don Leandro dejando caer la última palada de tierra, sin mirarme a los ojos. Me quedé allí, empapado, con el lodo tragándose mis rodillas, sintiendo que todo pacto que creí tener nunca valió nada. Pura ignorancia, pura codicia podrida. Mientras el agua se llevaba la sangre de mis manos, entendí que ahora estaba más solo que nunca, sin madre, sin padre, sin Rosita, sin promesas que me amarraran a este mundo. Ahora vivo en un jacal abandonado, arrimado a un cerro pelón, cuidando chivas que ni siquiera son mías. Me las prestaron para que no me muriera de hambre. Duermo sobre costales viejos, con el viento metiéndose por las rendijas como un perro flaco. Las visiones siguen llegando, más claras, más crueles, y las mentiras me las tuve que tragar todas, porque ya lo había perdido todo. «Eusebio, ¿qué ves?», pregunta don Leandro cuando me encuentra hablando solo, mirando el monte como si ahí estuviera escrito mi destino. «Nada, compadre», respondo, mirando la milpa seca que nunca volverá a dar elotes. Veo muertes, traiciones, incendios que todavía no arden. Veo niños llorando, casas derrumbadas por tormentas que ni siquiera han nacido. Pero nadie me cree. Ya nadie escucha mis cuentos. Aprendieron que de mi boca solo salía polvo. Y yo aprendí que hablar solo trae desgracia. A veces escucho a Rosita en mis sueños. La veo sentada en la trastienda de la cantina, riéndose bajito como antes, cuando todavía me decía que no me perdiera. «No temas, Eusebio», me susurra Rosita, peinándome el cabello con sus manos suaves. «Lo peor ya pasó. Pero yo sé que lo peor es lo que no se olvida, lo que se queda pegado a uno como garrapata, chupando hasta la última gota de fe. Lo peor es esa parte podrida que ni Dios ni el diablo se llevan, porque quien nació torcido nunca se endereza». Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.